¿Crees que una oración puede cambiar el curso de los acontecimientos? Santa Escolástica no solo lo creía, sino que lo demostró de una manera tan extraordinaria que hasta su propio hermano, San Benito, se quedó sin palabras. Imagina una tormenta que surge de la nada en el momento exacto con una fuerza que nadie podía explicar, excepto como una respuesta divina. Pero lo que pocos saben es que este milagro no fue solo un acto de fe, fue el inicio de una revelación tan profunda que hasta hoy inspira generaciones. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque en los próximos minutos descubrirás el secreto detrás de este momento imposible y cómo puede transformar tu propia vida. ¿Comenzamos? En los campos verdes de Umbría, una región pintoresca de Italia del siglo V, nació Escolástica, una niña destinada a cambiar el curso de la historia espiritual de su tiempo. Era una época de grandes desafíos para la fe cristiana, con las ciudades aún recuperándose de los conflictos que habían asolado el Imperio Romano. El suave viento que atravesaba los valles parecía llevar consigo la promesa de algo extraordinario. Fue en este escenario que Escolástica vino al mundo en el seno de una familia noble, pero profundamente comprometida con la fe. Desde el inicio, algo en ella se destacaba. Escolástica, aún un bebé, tenía una mirada serena que parecía alcanzar más que el presente inmediato. Sus padres, cristianos fervorosos, se dieron cuenta de que ella era especial. Cuando fue llevada al bautismo, la ceremonia estuvo marcada por una quietud inusual. Mientras otros niños lloraban, ella permaneció tranquila, como si comprendiera el significado de ese momento. Un anciano presente profetizó: «Esta niña será luz en tiempos de oscuridad», dejando a todos con una mezcla de admiración y misterio. Escolástica creció al lado de su hermano gemelo, Benito. Desde los primeros pasos, los dos eran inseparables, compartiendo no solo juegos, sino también una curiosidad casi insaciable por las historias de Jesús, de los apóstoles y de los mártires que habían dado sus vidas por la fe. En la casa de la familia, era común escuchar el tintineo de las campanas de la pequeña iglesia cercana, llamando a los fieles a la oración. Para Escolástica, esos sonidos no eran solo un llamado, sino una música que encendía algo profundo en su corazón. Aún muy joven, Escolástica demostraba una madurez impresionante. Mientras otras niñas de su edad se ocupaban de juegos y risas despreocupadas, ella pasaba horas contemplando la naturaleza, como si el mundo a su alrededor fuera un reflejo de la grandeza divina. Se sentaba bajo los grandes olivos, escuchando el susurro de las hojas al viento, y le decía a Benito: «Cada hoja que cae es una respuesta de Dios a nuestras preguntas. Solo hay que escuchar con atención». La conexión entre Escolástica y Benito era algo que trascendía lo común. Cierta vez, cuando tenían alrededor de 10 años, una fuerte tormenta azotó la región, separándolos por días. La infancia de Escolástica no fue exenta de desafíos. A pesar del confort material de su familia, el peso de la responsabilidad de honrar las tradiciones nobles era grande. Sus padres hablaban frecuentemente de alianzas matrimoniales y de las expectativas que tenían para sus hijos. Sin embargo, Escolástica sentía en su corazón que su camino era otro. Para un niño sería motivo de desesperación, pero Escolástica se mantuvo firme. Durante la ausencia de su hermano, pasó horas de rodillas, rezando fervorosamente por su seguridad. Cuando finalmente se reencontraron, Benito, emocionado, le preguntó cómo había logrado sobrellevar la situación. Escolástica sonrió y respondió: «Dios me enseñó que la oración es el refugio más seguro en cualquier tormenta». Comenzó a cultivar en secreto el deseo de dedicar su vida enteramente a Dios, algo que la dejaba inquieta, pero también llena de una alegría inexplicable.
Un momento marcante ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años. Durante una visita a un monje conocido por su sabiduría, Escolástica hizo una pregunta que dejó a todos alrededor sorprendidos por su profundidad. ¿Cómo puedo saber si lo que siento en el corazón es realmente la voz de Dios? El monje, impresionado por la sinceridad de la niña, respondió: cuando el llamado viene de Dios, trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Esta respuesta marcó profundamente a Escolástica y, a partir de ese día, comenzó a buscar señales de paz en todo lo que hacía. Con el paso del tiempo, su espiritualidad se volvió aún más evidente. Escolástica tenía el hábito de distribuir alimentos a los pobres que llamaban a la puerta de la casa de su familia. No era solo el acto de dar, se aseguraba de escuchar las historias de cada persona, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Muchos salían de su presencia sintiéndose renovados, como si hubieran encontrado una amiga en quien podían confiar plenamente. El punto de quiebre llegó a los 15 años, cuando sus padres comenzaron a presionarla para que aceptara a un pretendiente. Escolástica sabía que esa decisión sería crucial para su futuro. Sintiendo que estaba acorralada, pasó una noche entera en oración, pidiendo a Dios que iluminara su camino. La mañana siguiente, al asistir a la misa, tuvo una experiencia que nunca olvidaría. Durante la consagración, al escuchar las palabras del sacerdote, sintió como si un peso enorme fuera quitado de sus hombros. En su corazón sabía, su vida no sería entregada a un hombre, sino enteramente a Dios. Escolástica decidió revelar su decisión a la familia en un momento de gran tensión. Reunidos en la sala principal, declaró con firmeza: mi vida pertenece al Señor. No busco riquezas ni glorias terrenas, sino el servicio a aquel que dio todo por nosotros. Su madre lloró, y su padre, inicialmente furioso, reconoció la fuerza inquebrantable de su hija. Aunque renuentes, sus padres aceptaron la elección, reconociendo que había algo divino en su determinación. A partir de ese momento, la vida de Escolástica tomó un nuevo rumbo. Su infancia había sido un campo de entrenamiento espiritual, donde Dios la moldeó con paciencia y amor. Cada experiencia, cada desafío y cada momento de alegría o tristeza contribuyeron a formar el corazón puro y resiliente que la acompañaría en su camino como una de las mayores santas de la historia de la Iglesia. Escolástica no era solo una niña extraordinaria. Ella era un signo vivo de que, incluso en las circunstancias más simples, Dios trabaja de manera grandiosa. Su infancia, marcada por una sensibilidad profunda a la voz divina, ya anticipaba el papel que desempeñaría como guía espiritual para muchas mujeres. Era el inicio de una historia que inspiraría a generaciones a buscar a Dios con toda el alma, así como ella lo hizo desde el principio. Escolástica, ahora en el amanecer de su juventud, sentía su corazón arder con un deseo incontrolable de vivir una vida de total entrega a Dios. Cada día parecía una preparación para algo mayor. En la serenidad de sus oraciones, ella buscaba una respuesta clara para la inquietud que la acompañaba desde la infancia. Era como si una voz interior le llamara, pidiéndole que dejara atrás el confort y las convenciones de la vida noble y siguiera un camino de renuncia y devoción. La tensión en su casa era palpable. Su madre, preocupada por el futuro de la hija, insistía en encontrar un pretendiente digno. Su padre, por otro lado, permanecía en silencio, observando a Escolástica con una mezcla de admiración y duda. A pesar del amor que los unía, había un abismo entre los planes de sus padres y la convicción firme que crecía dentro de ella. Las discusiones en la mesa se volvieron frecuentes, las miradas repletas de expectativa y muchas veces de decepción.
Escolástica encontró refugio en el pequeño oratorio de la propiedad. Allí, en medio de la penumbra y el aroma de la cera quemada de las velas, pasaba horas en oración, pidiendo fuerza y claridad. Cierto día, mientras se arrodillaba ante el altar simple, sintió una paz abrumadora invadir su ser. Su respiración se volvió ligera y un silencio profundo se apoderó de su corazón. Ella sabía, con una certeza inquebrantable, que estaba destinada a una vida de consagración. Esa experiencia marcó un punto de inflexión en su vida. Decidida a seguir el llamado divino, Escolástica buscó a su hermano Benito, que ya había comenzado a recorrer el camino monástico. El reencuentro de los dos estuvo marcado por lágrimas de emoción y complicidad. Benito, al percibir la seriedad de su hermana, escuchó atentamente mientras ella compartía sus inquietudes y su decisión. «Has sido elegida para algo grandioso, Escolástica», le dijo con una sonrisa serena. «Pero ten en cuenta que este camino exige más que coraje. Exige un corazón dispuesto a cargar con las penas del mundo». Con el apoyo de Benito, Escolástica comenzó a prepararse para su consagración. Dejó atrás los trajes finos y los adornos que antes formaban parte de su vida, sustituyéndolos por vestiduras simples que reflejaban su nueva elección. El proceso de renuncia no fue fácil. Cada objeto abandonado parecía llevar consigo un pedazo de su antigua identidad, pero Escolástica enfrentó esta transición con serenidad, convencida de que su verdadera riqueza estaba en la cercanía con Dios. Uno de los momentos más desafiantes ocurrió cuando sus padres, desesperados, intentaron persuadirla a reconsiderar. En una noche de invierno, la familia se reunió alrededor de la chimenea y su madre, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Escolástica. «¿Realmente quieres abandonarnos?», preguntó ella, la voz entrecortada por el dolor. El ambiente estaba pesado, el crepitar del fuego siendo la única interrupción en ese silencio lleno de tensión. Escolástica respiró hondo y respondió con suavidad, pero con firmeza. «No los abandono, madre. Lo que hago es por amor a ustedes y por amor a aquel que me llama». La partida de Escolástica fue un momento de gran emoción. La propiedad de la familia, antes repleta de su presencia animada, parecía más vacía. Escolástica caminó con pasos firmes, llevando consigo solo lo necesario. El sonido de las hojas secas bajo sus pies acompañaba su jornada, mientras recitaba salmos en voz baja. Cada paso era un acto de fe, una respuesta a ese llamado que ahora la guiaba como una estrella en medio de la oscuridad. Escolástica encontró abrigo en una comunidad de mujeres devotas que compartían su visión de vida. Allí, su humildad y su sabiduría pronto la destacaron. A pesar de su juventud, se convirtió en una líder natural, inspirando a otras mujeres a vivir con más fervor y entrega. Sus palabras, siempre llenas de amor y comprensión, tocaban los corazones de todas las que la escuchaban. Una noche, durante la oración comunitaria, ocurrió un evento extraordinario. Escolástica, mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, fue tomada por una visión tan vívida que parecía transportarla a los pies de la cruz. Sus compañeras notaron lágrimas en sus ojos y, al final de la oración, preguntaron qué había sucedido. «Fue como si Él estuviera aquí», dijo ella, la voz entrecortada por la emoción. Este momento reforzó su determinación de vivir enteramente para Dios, entregando no solo su vida, sino también sus penas y sacrificios en favor de los demás. Con el paso del tiempo, la reputación de Escolástica como una mujer santa comenzó a expandirse. Personas de diferentes lugares venían a buscarla en busca de consejos o para pedir sus oraciones. A pesar de la creciente atención, Escolástica se mantuvo humilde, siempre atribuyendo cualquier mérito a Dios. «Soy solo una sierva», decía ella con una sonrisa tranquila.
El llamado a la consagración transformó a Escolástica no solo en una líder espiritual, sino en un símbolo de fe y perseverancia. Su capacidad de superar desafíos emocionales y familiares con serenidad y firmeza inspiraba a todos a su alrededor. La jornada, que comenzó como un deseo personal, se convirtió en una misión mayor, un testimonio vivo de cómo el amor a Dios puede transformar vidas e iluminar hasta los caminos más difíciles. Esta fase de la vida de Escolástica no solo moldeó su identidad como santa, sino que también sentó las bases para su misión duradera. Cada elección que ella hizo, cada sacrificio que enfrentó y cada oración que pronunció fueron pasos hacia un destino que, aunque incierto a los ojos humanos, era claro a los ojos de Dios. Escolástica, en su simplicidad y valentía, se convirtió en una luz para aquellos que buscaban fuerza en medio de las dificultades, un ejemplo de que el verdadero propósito de la vida está en la entrega total a aquel que nos llama. Escolástica sabía que su vocación no era solo para la oración solitaria, sino para guiar a otras mujeres que, como ella, sentían el llamado de Dios en sus vidas. Tras su consagración, decidió dar un paso audaz: fundar un monasterio femenino que se convertiría en un santuario de oración y entrega total. Era una decisión que exigía valentía, recursos y una fe inquebrantable, pero Escolástica estaba decidida. Ella veía en ese monasterio no solo un hogar terrenal, sino un lugar donde las almas pudieran florecer en la presencia divina. La elección del lugar fue un desafío. El terreno que resultó ideal estaba cerca del Monte Cassino, donde Benito ya había establecido su comunidad monástica. La región era aislada, rodeada de colinas cubiertas de una vegetación exuberante que parecía proteger el lugar de los ruidos del mundo exterior. Al visitar el terreno por primera vez, Escolástica sintió algo profundo. El sonido del viento pasando entre los árboles parecía susurrar bendiciones, y los pájaros, con sus cantos melodiosos, daban la bienvenida como si supieran que algo sagrado estaba a punto de comenzar allí. Escolástica, sin embargo, enfrentó dificultades desde el principio. Algunos de los aldeanos de los alrededores, desconfiados de la idea de un monasterio femenino, intentaron desanimarla. Le dijeron que nunca podría sostenerlo sola, y aunque lo lograra, las mujeres no tienen la fuerza para soportar una vida tan rigurosa. Estas palabras podrían haber desalentado a cualquier otra persona, pero no a Escolástica. Su fe era mayor que cualquier duda. Ella respondió con serenidad que no estaba sola. Aquel que la llamó proveerá todo lo que sea necesario. Con el apoyo de Benito, Escolástica comenzó la construcción del monasterio. No era una tarea fácil. Cada piedra colocada parecía simbolizar una victoria sobre los obstáculos que surgían. Escolástica participaba activamente en el trabajo, cargando piedras, limpiando el terreno y animando a las mujeres que venían a unirse a la causa. El sonido de los martillos y las herramientas resonaba por el valle, mezclándose con los cánticos de oración que ya comenzaban a surgir entre las hermanas. Incluso en los días más difíciles, mantenía la sonrisa en los labios y una palabra de aliento para quienes estaban cansados. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el monasterio estuvo listo. Era simple, pero rebosaba belleza y espiritualidad. Las paredes, aunque de piedra fría, parecían irradiar calor, como si cada oración hecha durante la construcción hubiera impregnado el lugar con una presencia divina. El altar, hecho de madera tallada por artesanos locales, era el corazón del monasterio. En él, Escolástica colocó una pequeña cruz que había recibido de Benito, simbolizando la unión espiritual entre los dos. El monasterio pronto se convirtió en un refugio para mujeres que buscaban un propósito mayor. Venían de diferentes orígenes: viudas, jóvenes que huían de matrimonios arreglados,
mujeres cansadas de las presiones de la vida mundana. Cada una traía consigo historias de dolor y esperanza, y Escolástica las acogía con un corazón abierto. «Aquí somos todas iguales ante Dios», decía ella, mirando a los ojos de cada recién llegada. La rutina en el monasterio era rigurosa, pero también profundamente enriquecedora. Los días comenzaban al amanecer, con oraciones que llenaban el ambiente de una serenidad casi palpable. El suave sonido de los cánticos en latín resonaba por los corredores de piedra, creando una atmósfera de paz que parecía envolver incluso las colinas circundantes. Después de las oraciones, las hermanas se dedicaban al trabajo. Algunas cuidaban de los jardines, donde cultivaban alimentos que sustentaban a la comunidad. Otras copiaban manuscritos, preservando las escrituras sagradas para las futuras generaciones. Escolástica era una líder amorosa, pero firme. Ella entendía que la disciplina era esencial para la vida monástica, pero nunca imponía reglas sin compasión. Cuando una joven novicia, marcada por traumas del pasado, tuvo dificultades para adaptarse al silencio requerido durante las comidas, Escolástica la llamó para una conversación privada. «No somos perfectas, hija mía», dijo ella, sosteniendo la mano de la joven. «Lo que importa es el esfuerzo que hacemos para crecer en amor y fidelidad». La espiritualidad de Escolástica era tan profunda que parecía contagiar todo y a todos a su alrededor. Durante las vigilias nocturnas, mientras las hermanas rezaban juntas a la luz de velas titilantes, algunas de ellas informaron que sentían una presencia reconfortante que las llenaba de paz. «Es como si el mismo cielo estuviera descendiendo hasta nosotros», comentó una de las hermanas. Para Escolástica, estas experiencias eran una señal de que Dios estaba bendiciendo el trabajo realizado allí. Un evento marcado ocurrió pocos años después de la fundación del monasterio. Una fuerte sequía azotó la región, poniendo en riesgo la supervivencia de la comunidad. Los jardines se secaron, los alimentos comenzaron a escasear y las hermanas, aunque firmes en la fe, estaban visiblemente preocupadas. Escolástica reunió a todas en la capilla y propuso un ayuno colectivo, seguido de una novena de oraciones. «Confíen, pues Dios nunca abandona a aquellos que en Él esperan», dijo ella, con una convicción que renovó las fuerzas de todas. En el último día de la novena, algo extraordinario sucedió. Una lluvia torrencial comenzó a caer, empapando los campos secos y llenando los reservorios de agua. Las hermanas salieron al jardín, dejando que la lluvia empapara sus rostros mientras reían y agradecían a Dios. Escolástica, observando la escena desde la entrada de la capilla, sonrió con lágrimas en los ojos. «Él es fiel», susurró para sí misma. El monasterio fundado por Escolástica no era solo un espacio físico, era un refugio espiritual. Un lugar donde las mujeres encontraban consuelo, propósito y sobre todo una conexión más profunda con Dios. Bajo su liderazgo, ese lugar se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, mostrando que, incluso ante las mayores adversidades, la gracia divina nunca abandona a quienes la buscan con sinceridad. La vida de Escolástica hasta entonces ya era un testimonio poderoso, pero la fundación del monasterio fue un hito que consolidó su misión. Cada mujer que cruzaba las puertas de ese refugio salía transformada, llevando consigo la luz que Escolástica irradiaba. Era el comienzo de algo que trascendería generaciones, mostrando que la fuerza de un alma dedicada a Dios puede cambiar no solo vidas individuales, sino la propia historia de la Iglesia. Era un día tranquilo, con el cielo despejado y los campos alrededor del Monte Cassino, bañados por el dorado del sol. Escolástica sentía una mezcla de ansiedad y alegría, mientras preparaba todo para recibir a su hermano Benito
para el encuentro anual que habían establecido. Esos momentos eran preciosos para ambos, ya que les permitían compartir reflexiones espirituales, fortalecer sus lazos fraternales y renovar sus fuerzas en la fe. Aunque sus caminos eran distintos, el amor por Dios los unía de una manera profunda e inexplicable. Escolástica había elegido un lugar especial para ese encuentro, lejos del monasterio femenino, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera preparar todo con sus propias manos. Era una pequeña casa de piedra rodeada de árboles que se movían suavemente al compás del viento. En el interior puso una mesa sencilla, cubierta con un mantel blanco bordado por sus hermanas en el monasterio, y dispuso panes, frutas y vino. Cada detalle fue pensado con cuidado, ya que para Escolástica ese momento no era solo un encuentro con su hermano de sangre, sino también con alguien que compartía su misión divina. Cuando Benito llegó, con su postura erguida y semblante sereno, Escolástica sintió una oleada de emoción invadirla. Intercambiaron sonrisas y un abrazo breve pero cálido, pues no eran necesarias las palabras para expresar lo que sentían. Había una comprensión mutua, una sintonía que iba más allá de la carne y de la sangre. Benito, siempre reservado, admiraba en silencio la dedicación de su hermana, mientras Escolástica veía en él un modelo de sabiduría y fuerza espiritual. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los dos se sentaron a la mesa para compartir no solo el alimento, sino también lo que habían aprendido en sus caminos. Escolástica escuchaba atentamente mientras Benito hablaba sobre los desafíos de liderar su comunidad y cómo la oración constante era su mayor arma contra las tentaciones y tribulaciones. Por su parte, ella compartió historias de las mujeres en su monasterio, sus luchas y cómo la gracia de Dios transformaba sus vidas. Cada palabra intercambiada parecía cargar un peso espiritual, como si fueran oraciones elevándose al cielo. A medida que la noche avanzaba, Escolástica sintió que algo en su corazón la impulsaba a pedir más tiempo con su hermano. Sabía que las horas compartidas eran raras y preciosas y había tantas cosas que aún quería discutir con él. Con una mirada firme, pero cargada de ternura, pidió: «Quédate conmigo esta noche, hermano. Sigamos hablando de las cosas de Dios y orando juntos». Benito, sin embargo, se negó. Su regla monástica le prohibía pasar la noche fuera de su monasterio y él era rígido en cumplir cada una de sus normas. El clima en la sala cambió. El silencio que siguió parecía casi palpable, denso con la tensión entre el amor fraternal y la obediencia a las reglas. Escolástica bajó la cabeza, pero no se resignó. Con un corazón lleno de fe, cerró los ojos y comenzó a orar. Su oración no se hacía en palabras audibles, era una súplica silenciosa, pero fervorosa, nacida de una confianza inquebrantable en la bondad de Dios. De repente, algo extraordinario ocurrió. El cielo, que hasta entonces estaba despejado, se cubrió de nubes oscuras. Un viento fuerte comenzó a soplar y truenos resonaron por las montañas. En cuestión de minutos, una tormenta torrencial se desató, haciendo imposible que Benito dejara el lugar. Miró por la ventana con sorpresa, mientras Escolástica en silencio permanecía serena, como si ya supiera que esto sucedería. Benito, dándose cuenta de lo que había ocurrido, miró a su hermana con una mezcla de asombro y reverencia. «¿Qué hiciste, Escolástica?», preguntó, aún asimilando la escena ante sus ojos. Ella, con una sonrisa serena, respondió: «Te pedí y te negaste. Le pedí a Dios y Él me escuchó». Su respuesta, dicha con tanta simplicidad y fe, tocó profundamente el corazón de Benito. Reconoció en ese momento que el amor de su hermana por Dios y por él había movido cielos y tierra. La tormenta continuó durante toda la noche, forzando a Benito a permanecer allí. Y así,
Los dos pasaron horas inolvidables en oración y conversación, compartiendo experiencias y revelaciones espirituales que jamás habrían tenido tiempo de abordar si no fuera por la intervención divina. Escolástica sabía que ese momento era un regalo, una oportunidad única de profundizar en la comunión no solo con su hermano, sino también con Dios. Cuando el amanecer llegó, el cielo volvió a abrirse y la tormenta dio paso a un día tranquilo y soleado. Benito se despidió de Escolástica con un abrazo más largo de lo habitual, como si, en el fondo, supiera que ese sería el último encuentro terrenal entre los dos. Escolástica, por su parte, observó mientras él partía, sintiendo en su corazón una mezcla de gratitud y melancolía. Ese encuentro fue más que un momento significativo en la vida de Escolástica. Fue una manifestación clara de su profunda unión con Dios. Su oración fervorosa no solo reveló el poder de la fe, sino también la belleza de un amor que trasciende barreras humanas. Este episodio no sería recordado solo como una lección de espiritualidad, sino también como un testimonio de que Dios escucha el clamor sincero de aquellos que lo buscan con todo el corazón. En aquel día, Escolástica demostró que la verdadera oración no son solo palabras dichas con los labios, sino un diálogo íntimo, lleno de confianza y entrega. Ese fue el legado que dejó no solo para Benito, sino para todos los que escucharon su historia. La certeza de que Dios, en su infinita bondad, siempre está atento a las necesidades de sus hijos. El silencio de la noche solo era interrumpido por el suave canto de los grillos, mientras Escolástica permanecía en oración en la pequeña casa donde se había encontrado con Benito. La atmósfera estaba llena de una calma que parecía casi sagrada, pero su corazón estaba inquieto. El día había estado lleno de conversaciones profundas y oraciones compartidas, pero ahora el tiempo de despedida se acercaba, y con él un peso que Escolástica no podía ignorar. Sabía que, tan pronto como llegara la mañana, Benito partiría. A pesar de sus súplicas para que él se quedara una noche más, su hermano había rechazado firmemente. Para él, las reglas monásticas que había establecido para sí mismo y para sus discípulos eran inquebrantables. Sin embargo, para Escolástica, aquel encuentro no era solo una reunión familiar, era un momento de comunión espiritual que sentía era más necesario que nunca. Mientras Benito recogía sus cosas para regresar al monasterio, Escolástica se arrodilló en un rincón de la habitación, cerró los ojos y comenzó a orar con fervor. Su oración no era solo una solicitud, sino un clamor que nacía de las profundidades de su alma. Pedía a Dios no solo más tiempo con su hermano, sino la oportunidad de seguir explorando juntos los misterios de la fe. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro, mientras ella repetía en silencio: «Señor, permite que él se quede». En pocos minutos, una violenta tormenta cayó sobre la región. Rayos iluminaban el cielo y truenos retumbaban como si la propia tierra estuviera hablando. La lluvia caía con tanta fuerza que formaba pequeños ríos a lo largo de las laderas. Benito, sorprendido, se acercó a la ventana y observó la escena con atención. Sabía que el camino de regreso al monasterio se había vuelto intransitable. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, bajo y grave, como un murmullo que venía de las montañas. El viento, antes tranquilo, comenzó a intensificarse, haciendo que los árboles alrededor se movieran de manera agitada. Escolástica se levantó y fue hasta la ventana. El cielo, antes estrellado, ahora estaba cubierto por nubes oscuras que se movían rápidamente, anunciando lo que estaba por venir. Volviéndose hacia Escolástica, preguntó con un tono de admiración y una leve reprimenda: «¿Qué hiciste?». Escolástica, que permanecía de pie al lado de la mesa, respondió con una serenidad que desarmó cualquier juicio:
Te pedí, y tú rechazaste. Le pedí a Dios, y Él me escuchó. Su voz era firme, pero llena de humildad. Sabía que aquel evento no era obra suya, sino una respuesta divina a sus sinceras oraciones. Los dos pasaron la noche conversando y rezando. El ruido de la lluvia y el estallido de los truenos no eran más un inconveniente, sino un trasfondo que hacía aquella ocasión aún más especial. Se sumergieron en profundas discusiones sobre las Escrituras, compartieron experiencias de sus comunidades y reflexionaron sobre los desafíos de la vida monástica. La tormenta continuó toda la noche, impidiendo que Benito partiera. Se resignó y decidió quedarse allí, pero su expresión había cambiado. Había en sus ojos una mezcla de admiración y reverencia por su hermana, cuya fe inquebrantable había movido cielos y tierra. Para él, aquel momento no era solo una interrupción en su rutina, sino una poderosa lección sobre la fuerza de la oración y la íntima relación que Escolástica tenía con Dios. Escolástica, con su sabiduría natural, ofrecía ideas que a menudo sorprendían a Benito, que estaba acostumbrado a ser el guía espiritual. Se dio cuenta de que, a pesar de su liderazgo en Montecassino, había mucho que aprender de la humildad y entrega de su hermana. Aquella noche, las horas pasaron como un suspiro. Cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder y el primer rayo de sol apareció en el horizonte, Benito se preparó para partir. Miró a Escolástica con una expresión de ternura que rara vez mostraba. «Dios te escuchó esta noche, hermana», dijo él. «Que Él continúe fortaleciéndote en tu misión». Escolástica acompañó al hermano hasta la puerta, observando mientras se alejaba por el camino mojado, ahora iluminado por los suaves rayos del sol naciente. Había un sentimiento de gratitud en su corazón, mezclado con una leve melancolía. Sabía que aquel momento había sido único, un regalo divino que jamás sería olvidado. El milagro de la tormenta fue más que un evento extraordinario. Fue una manifestación clara del profundo amor y confianza que Escolástica tenía en Dios. No veía la oración como un simple acto de devoción, sino como un diálogo íntimo, donde el corazón humano podía ser oído por el Creador del universo. La fe inquebrantable que demostró aquella noche resonó no solo en la vida de Benito, sino también en la historia de la Iglesia, como un ejemplo vivo del poder transformador de la confianza en Dios. En aquel día, Escolástica mostró que, incluso en situaciones donde todo parece perdido, la oración sincera y la fe genuina pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La tormenta no fue solo un evento climático, sino una señal de que Dios siempre responde a los corazones que se entregan completamente a Él. Y para Escolástica fue una confirmación de que su vida de oración y sacrificio no era en vano, sino una misión profundamente alineada con la voluntad divina. La tormenta, que parecía haber sido convocada directamente del corazón de la oración de Escolástica, rugía afuera de la pequeña casa de piedra. Pero allí dentro, la atmósfera era de profunda serenidad. La suave iluminación de las velas titilaba con el soplo del viento que se filtraba por las rendijas de la puerta, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. Escolástica y Bento estaban sentados uno al lado del otro, frente a una mesa simple, con las escrituras abiertas entre ellos. No había más resistencia ni prisa por partir. El tiempo, esa noche, parecía haberse detenido. Los dos hermanos estaban acostumbrados a la soledad que sus vocaciones exigían, pero esa noche los unió de una forma única. Escolástica sabía que cada minuto era un regalo de Dios y por eso quería aprovechar cada segundo para discutir lo que más importaba: el misterio del amor divino y la forma en que se manifiesta en el mundo. Bento, inicialmente más reservado, fue siendo conquistado por la profundidad de las reflexiones de su hermana. Había en Escolástica una sabiduría que iba más allá de las palabras,
algo que Bento percibía no como una simple adquisición de conocimiento, sino como una intimidad profunda con Dios. A medida que la conversación avanzaba, Escolástica compartió con Bento una visión que había tenido recientemente durante una de sus largas noches de oración en el monasterio. Describió con emoción un momento en que, al meditar sobre los salmos, sintió como si su corazón fuera inundado por una luz que la envolvía completamente. Era como si cada palabra cobrara vida, explicó ella, los ojos brillando de fervor. En ese instante, comprendí que el amor de Dios no es algo distante. Es tan cercano como el aire que respiramos, tan íntimo como el latido de nuestro propio corazón. Bento, que era conocido por su disciplina y racionalidad, escuchaba en silencio. Sus ojos estaban fijos en Escolástica, pero en su mente estaba reflexionando sobre lo que oía. Las palabras de su hermana lo tocaron profundamente, como si revelaran un aspecto de la fe que él aún no había explorado totalmente. Por primera vez en años, sintió que estaba aprendiendo de alguien, y no solo enseñando. Mientras la lluvia continuaba golpeando fuerte en el techo, los dos comenzaron a rezar juntos. La voz suave de Escolástica recitaba pasajes de las Escrituras, mientras Bento respondía con oraciones cortas y profundas. El sonido de sus voces se mezclaba con el murmullo del viento y el ritmo constante de la lluvia, creando una melodía casi celestial que llenaba todo el ambiente. En ese momento, los dos hermanos estaban completamente unidos, no solo por la sangre, sino por un propósito espiritual que trascendía sus vidas individuales. A cierta altura, Bento sugirió que compartieran un momento de silencio contemplativo, algo que él practicaba regularmente en su monasterio. Escolástica estuvo de acuerdo, y los dos permanecieron en silencio, con los ojos cerrados y las manos sobre la mesa. El silencio no era vacío, por el contrario, estaba lleno de significados. Cada segundo parecía cargar una profundidad espiritual, como si Dios estuviera presente entre ellos, escuchando y respondiendo sin necesidad de palabras. Cuando finalmente volvieron a hablar, Escolástica reveló a Bento un pensamiento que había estado cargando durante algún tiempo. Sabes, hermano, a veces me pregunto si nuestra mayor misión es simplemente mostrar a las personas cuánto Dios las ama. No con palabras grandiosas, sino con gestos simples, con una vida vivida en servicio y humildad. Bento asintió concordando. Sabía que su hermana tenía razón. Muchas veces, en su búsqueda de disciplina y perfección, se olvidaba de que la esencia de la fe estaba en el amor. La conversación continuó hasta tarde en la noche, los dos compartiendo historias, dudas y experiencias de sus jornadas espirituales. Cada momento estaba marcado por una honestidad que solo hermanos podían compartir. Bento, que raramente mostraba sus debilidades, confidenció a Escolástica los desafíos de liderar una comunidad tan diversa como la del Monte Cassino. A veces me siento inadecuado, como si no fuera capaz de cargar el peso de esta responsabilidad, admitió él, su voz baja, casi un susurro. Escolástica, con la calma que la caracterizaba, respondió: tal vez sea exactamente por eso que Dios te eligió, Bento, porque sabes que necesitas de Él. No son los fuertes los que Él llama, sino los que reconocen su debilidad y confían en Él para ser fuertes. Sus palabras, dichas con tanta simplicidad, tocaron a Bento profundamente. En ese momento se dio cuenta de que su hermana no era solo una mujer de fe, sino también una guía espiritual cuya sabiduría provenía directamente de su profunda intimidad con Dios. La noche pasó rápidamente y pronto los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana. La tormenta había cesado y el mundo afuera parecía renovado, como si la tierra hubiera recibido una bendición especial. Bento se levantó,
consciente de que era hora de partir. Miró a Escolástica y por un breve momento no vio solo a su hermana, sino a una mujer cuyo corazón estaba tan alineado con Dios, que su propia presencia era un reflejo de la gracia divina. Ambos se despidieron con un abrazo largo y silencioso. No hubo necesidad de palabras, pues ambos sabían que esa noche había sido un regalo invaluable, una experiencia que los transformaría para siempre. Escolástica permaneció en la puerta de la pequeña casa, observando mientras Bento desaparecía en la distancia. Había una leve tristeza en su corazón, pero también una profunda gratitud. Sabía que Dios había permitido ese encuentro no solo para fortalecer sus lazos fraternos, sino para enseñar algo importante a ambos. Esa noche de oración y comunión fue más que un momento de reconexión entre hermanos. Fue un recordatorio vivo del poder de la fe, de la importancia del amor fraternal y de la necesidad de buscar a Dios en todas las cosas. Escolástica había mostrado a Bento, y a través de él, al mundo, que el verdadero camino hacia Dios no está solo en la disciplina o en el sacrificio, sino en el amor profundo y sincero que transforma e ilumina todo a su alrededor. Los días que siguieron al último encuentro entre Escolástica y Benito estuvieron marcados por una paz diferente, casi sobrenatural. En el monasterio, Escolástica se dedicaba aún más a la oración y al servicio a sus hermanas. Sin embargo, había algo en su comportamiento que llamaba la atención de las mujeres a su alrededor. Una serenidad profunda y una concentración inusual en sus oraciones, como si estuviera dialogando directamente con Dios en cada instante. Las noches en el monasterio se hicieron más largas para Escolástica. Incluso después de las vigilias habituales, permanecía de rodillas frente al altar simple, iluminado solo por la luz temblorosa de las velas. Había un peso en su corazón, pero no de preocupación o tristeza. Era una sensación de expectativa, como si se estuviera preparando para un viaje que sabía que era inevitable. «Señor, estoy lista para lo que venga», susurraba ella, sintiéndose como una sierva que aguardaba el llamado de su maestro. En una mañana de primavera, cuando el sol comenzaba a iluminar los campos alrededor del monasterio, Escolástica fue encontrada en su celda por una de las hermanas, que vino a buscar sus instrucciones para el día. La joven monja dudó al abrir la puerta, pues oyó a Escolástica susurrando en tono reverente, aunque no había nadie con ella. Al entrar, encontró a Escolástica de rodillas, con las manos unidas y los ojos fijos en un punto distante, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. La joven monja permaneció en silencio, respetando el momento, pero más tarde comentaría con las otras hermanas que había algo diferente en la presencia de Escolástica ese día. Los días siguientes estuvieron marcados por señales que las hermanas solo entenderían más tarde. Escolástica comenzó a distribuir pequeños mensajes de aliento a cada monja, como si quisiera dejar algo de sí misma con cada una de ellas. En cada conversación, su mirada parecía penetrar las almas de las hermanas, transmitiendo una paz que ninguna de ellas podía explicar. Una de las novicias comentó: «Es como si ella ya estuviera más cerca de Dios que de nosotras». En la noche anterior al acontecimiento decisivo, Escolástica reunió a todas las hermanas en la capilla para una vigilia especial. No explicó el motivo, solo dijo que era un momento de gratitud y de entrega total a Dios. Durante la oración, su voz era más firme que nunca, cargada de una convicción que hacía que cada palabra resonara en el corazón de quienes la escuchaban. Era como si las oraciones de esa noche fueran una despedida, aunque ninguna de las hermanas lo supiera en ese momento. A la mañana siguiente, Escolástica no apareció para el desayuno. Preocupadas, las hermanas fueron a su celda y la encontraron acostada con el rostro sereno, como si estuviera durmiendo. Su respiración era débil,
pero sus labios aún murmuraban palabras de oración. Una de las hermanas se acercó para escucharla mejor y se dio cuenta de que Escolástica estaba recitando un versículo de los Salmos. Mi alma anhela por ti, oh Dios. Las hermanas inmediatamente llamaron a un mensajero para llevar la noticia a Benito en Montecassino. Él llegó el mismo día, trayendo consigo algunos monjes. Cuando entró en la habitación de su hermana, Benito encontró a Escolástica acostada con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro, aunque pálido, mostraba una expresión de paz que tocó profundamente a todos los presentes. Se sentó a su lado y tomó sus manos, notando que estaban frías. Mi hermana, dijo él en voz baja, estás a punto de alcanzar aquello por lo cual siempre has vivido. A pesar de su estado de debilidad, Escolástica abrió los ojos y miró a Benito con una sonrisa que él nunca olvidaría. Gracias por venir, hermano, murmuró ella. Mi corazón está en paz. Benito no respondió. Solo inclinó la cabeza en oración, sintiendo que ese momento no era solo una despedida, sino un encuentro con el misterio que ambos dedicaron sus vidas a buscar. En los momentos finales, Escolástica cerró los ojos y permaneció en silencio. Las hermanas, los monjes y Benito se unieron en oración, creando una atmósfera de reverencia que parecía suspender el tiempo. Entonces, con un último suspiro, Escolástica partió, dejando atrás un ejemplo inigualable de fe y entrega total. Benito permaneció a su lado por un tiempo más, sumido en oración. Cuando se levantó, sus ojos estaban húmedos, pero también había un brillo de esperanza en su rostro. Sabía que su hermana no se había ido, había llegado al lugar que siempre anheló. Y en ese momento sintió más claramente que nunca que la santidad de Escolástica continuaría iluminando el mundo. La noticia de la muerte de Escolástica se propagó rápidamente y muchos vinieron al monasterio para rendir homenaje. Las hermanas relataron los últimos días de Escolástica y sus palabras tocaron profundamente a todos los que las escucharon. Escolástica no dejó riquezas materiales o logros terrenales, pero su legado era inconmensurable. Ella había mostrado que la verdadera fuerza está en la humildad, que la verdadera sabiduría proviene de la oración y que el verdadero amor es aquel que nos une a Dios. Ese día, mientras Benito organizaba el sepelio de su hermana, dijo algo que quedó grabado en el corazón de todos los presentes. Ella fue mi hermana de sangre, pero, sobre todo, fue mi hermana en la fe. Su vida fue una canción de alabanza que ahora resuena en la eternidad. El presagio de la partida de Escolástica fue un momento de preparación no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Su muerte no fue un fin, sino el comienzo de una nueva misión, inspirando a generaciones a vivir con la misma fe y coraje que ella demostró en cada momento de su vida. 3 días después de la partida de Escolástica, Benito estaba en oración en Montecassino. La tranquilidad del monasterio se rompía solo por el suave sonido del viento que pasaba por los corredores de piedra y por el canto de los monjes a lo lejos, recitando salmos al unísono. Benito, inmerso en meditación, reflexionaba sobre su última conversación con Escolástica. Había algo en la despedida que aún no lograba entender completamente. Sentía en el corazón que aquel encuentro había sido especial, pero aún no comprendía el alcance de su importancia. Esa mañana, mientras oraba en silencio, Benito levantó la vista hacia el horizonte y vio algo que jamás olvidaría. Una paloma blanca con alas resplandecientes, iluminadas por la luz del sol, ascendió a los cielos en un vuelo suave y gracioso. Sus movimientos eran tan serenos que parecían describir una danza, como si la propia naturaleza estuviera en comunión con ese momento. La paloma voló alto, desapareciendo lentamente en dirección al cielo. Inmediatamente, Benito sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Supo, sin que nadie tuviera que decírselo, que aquella paloma era un signo divino.
se levantó de donde estaba y caminó rápidamente hacia el altar del monasterio, donde se arrodilló en profunda oración. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras agradecía a Dios por haberle permitido comprender el significado de aquel momento. Escolástica había partido de este mundo, pero no de cualquier manera. Su alma había ascendido en gloria, representada por la pureza y la ligereza de la paloma. Poco tiempo después, un mensajero llegó al Monte Cassino trayendo la noticia que Benito ya había presentido. Escolástica había fallecido. El joven, agitado por la prisa, relató que ella había dejado este mundo en paz, rodeada por sus hermanas en el monasterio. Las palabras del mensajero confirmaron lo que Benito ya sabía en su corazón. Escolástica, su hermana de sangre y de alma, ahora estaba con Dios, intercediendo por todos aquellos a quienes había amado y servido en vida. Benito, aunque abrumado por el dolor de la separación, sintió también una alegría serena. Sabía que Escolástica no solo había cumplido su misión terrenal, sino que la había superado con una entrega total. Su vida fue un testimonio de amor y devoción, y ahora su muerte era un signo de la gracia divina que había experimentado durante toda su existencia. Reuniendo a los monjes, Benito anunció la partida de Escolástica. Pidió que todos se unieran a él en una procesión hasta el monasterio femenino, donde ella sería sepultada. Antes de partir, cuidadosamente seleccionó un lugar especial para su hermana, una tumba al lado de la suya, para que incluso en la muerte los dos permanecieran unidos como siempre lo habían estado en vida. El viaje hasta el monasterio estuvo acompañado de oraciones y cánticos. Los monjes, en respetuoso silencio, llevaban consigo el peso de la pérdida, pero también la esperanza que Escolástica había sembrado en sus vidas. Cuando llegaron al monasterio femenino, fueron recibidos por las hermanas, que aún estaban de luto, pero también llenas de gratitud por el ejemplo de santidad que Escolástica había dejado. Al entrar en la habitación donde el cuerpo de Escolástica estaba siendo velado, Benito fue tomado por una ola de emoción. Su hermana yacía en un lecho simple, con las manos cruzadas sobre el pecho y un semblante que transmitía paz y serenidad. Había algo en su expresión que parecía reflejar la gloria de la vida eterna. Benito se arrodilló al lado del cuerpo y rezó en silencio, agradeciendo a Dios por la vida de su hermana y pidiendo fuerzas para continuar su propia jornada. El funeral de Escolástica fue marcado por una atmósfera de reverencia y amor. Las hermanas del monasterio y los monjes del Monte Cassino se unieron en oración, mientras el cuerpo de Escolástica era llevado en procesión hasta el lugar de su sepultamiento. Durante la ceremonia, Benito se tomó el tiempo de decir algunas palabras, su voz cargada de emoción. Escolástica vivió para Dios y ahora descansa en Él. Su vida fue un testimonio de que la verdadera santidad está en amar sin medida y en confiar plenamente en la voluntad divina. Tras el sepultamiento, algo extraordinario ocurrió. Aquellos que estaban presentes informaron que un perfume suave, similar al de las flores más delicadas, comenzó a esparcirse por el lugar. El aroma era tan distintivo que muchos se emocionaron, creyendo que era un signo de la presencia de Dios y de la santidad de Escolástica. Para Benito, este fue otro testimonio de que su hermana ahora habitaba la gloria eterna. El vuelo de la paloma y los signos que acompañaron la muerte de Escolástica se convirtieron en un símbolo de su vida y misión. La paloma, que representa la pureza y la paz, era una imagen perfecta para el alma de Escolástica, que en todos los momentos buscó reflejar el amor divino. Para Benito, ese momento marcó el inicio de una nueva forma de unión con su hermana. Una comunión espiritual que continuaría inspirándolo en su misión monástica y en el servicio a la Iglesia.
Los días siguientes al sepultamiento fueron dedicados a la oración y a la reflexión. Tanto los monjes como las hermanas sintieron la ausencia física de Escolástica, pero también experimentaron una proximidad espiritual que era difícil de describir. Era como si ella continuara presente, guiándolos con su sabiduría e intercediendo por ellos ante Dios. El episodio del vuelo de la paloma y de la muerte de Escolástica se difundió rápidamente, y pronto su historia comenzó a ser compartida en otras comunidades cristianas. Personas de diferentes regiones comenzaron a peregrinar hasta el lugar de su sepultamiento, buscando inspiración en su vida y pidiendo su intercesión. Escolástica, que en vida había dedicado todo a Dios, ahora era recordada como un ejemplo de santidad y fe para toda la Iglesia. El día del sepultamiento de Escolástica amaneció envuelto en una quietud solemne. Las colinas alrededor del monasterio parecían reflejar la gravedad del momento, envueltas en una neblina que ahogaba los sonidos del mundo exterior. Las hermanas del monasterio femenino estaban reunidas desde las primeras horas de la mañana, rezando en coro y preparando el cuerpo de Escolástica para su descanso final. Cada gesto era realizado con un cuidado reverente, como si temieran perturbar la paz que emanaba de su presencia. El cuerpo de Escolástica fue colocado en un simple ataúd de madera, adornado solo con un crucifijo y un pequeño ramo de olivo, símbolo de su humildad y devoción. Las hermanas no podían contener las lágrimas mientras se despedían de su madre espiritual, pero en sus ojos también había un brillo de esperanza. Sabían que Escolástica ahora intercedía por ellas ante Dios, y esa certeza les daba consuelo. Benito llegó al monasterio acompañado por algunos de sus monjes. Su postura, aunque firme, reflejaba el peso del dolor que llevaba. Al entrar en la capilla donde el cuerpo de su hermana estaba siendo velado, fue tomado por una emoción que no podía disimular. Se acercó al ataúd en silencio, se arrodilló a su lado e inclinó la cabeza en oración. Sus labios se movían lentamente, pero nadie podía escuchar lo que decía. Quizás era un agradecimiento, una súplica o simplemente un momento de comunión con Dios y con la memoria de Escolástica. Después de un breve momento de silencio, Benito se levantó y se dirigió a las hermanas y a los monjes reunidos. Su voz estaba cargada de emoción, pero también de fuerza. Mi hermana fue un ejemplo de fe y amor. Ella vivió no para sí misma, sino para Dios y para todos los que cruzaron su camino. Hoy no nos despedimos solo de Escolástica, celebramos la vida de alguien que dejó un legado eterno. La procesión hasta el lugar de sepultamiento fue acompañada por cánticos litúrgicos, cuyas melodías resonaban entre las colinas, ecoando como una oración colectiva. El ataúd fue cargado por los monjes y las hermanas, mientras Benito caminaba justo detrás, sosteniendo una cruz en sus manos. El sonido de los pasos sobre el suelo húmedo y el murmullo de las oraciones creaban una atmósfera solemne, casi sobrenatural. Al llegar al lugar elegido para el sepultamiento, al lado de la futura tumba de Benito, el grupo formó un círculo alrededor del ataúd. El suelo había sido preparado con cuidado y una brisa ligera comenzó a soplar, como si la naturaleza estuviera participando de ese momento. Benito, con la cruz aún en manos, dio la señal para que las oraciones finales comenzaran. Su voz, firme y cargada de devoción, guiaba a los presentes mientras lágrimas silenciosas caían por los rostros de las hermanas y de los monjes. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, el silencio se apoderó de todos. Fue un momento de despedida, pero también de reflexión. Las hermanas arrojaron puñados de tierra sobre el ataúd, seguidas por los monjes. Benito, al terminar su parte, se arrodilló al lado de la tumba recién cavada y permaneció en oración por varios minutos.
Estaba inmóvil, como una roca en medio de la tormenta, pero en su interior una batalla silenciosa se libraba. La pérdida de su hermana era profunda, pero sabía que su misión aún no había terminado. Poco antes de que la tumba fuera cerrada, un evento extraordinario ocurrió. Un rayo de sol atravesó la neblina e iluminó directamente el lugar donde Escolástica sería sepultada. Todos los presentes levantaron los ojos, maravillados con el fenómeno. Para muchos, eso fue una señal divina, una confirmación de que Escolástica había alcanzado la gloria eterna. Benito, con los ojos fijos en el cielo, susurró: «Ella está con Dios». En los días que siguieron, el monasterio femenino y el Monte Cassino se convirtieron en lugares de peregrinación. Personas de todas partes venían a rendir homenaje a Escolástica y pedir su intercesión. Las hermanas relataban historias de su santidad, mientras los monjes de Benito compartían cómo la vida de ella había inspirado al propio San Benito a profundizar aún más su espiritualidad. Benito, a pesar de su dolor, encontró consuelo en la memoria de Escolástica. Frecuentemente visitaba su tumba, llevando consigo una rama de olivo como símbolo de paz y gratitud. Sentado al lado del lugar de descanso de su hermana, meditaba sobre el misterio de la vida y de la muerte, sobre el vínculo inquebrantable entre aquellos que viven para Dios. La despedida de Escolástica fue un momento de luto, pero también de renovación espiritual. Su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio poderoso de que la verdadera santidad no está en grandes gestos, sino en una vida vivida con humildad, amor y total entrega a Dios. Para Benito, ella no era solo su hermana, sino una guía espiritual cuya influencia trascendería generaciones. Mientras los días pasaban, Benito continuó su misión con un vigor renovado, inspirado por el ejemplo de Escolástica. Sabía que su vida ahora era una continuación de la obra que ambos comenzaron juntos, cada uno en su camino, pero siempre unidos por el mismo propósito. La tumba de Escolástica se convirtió no solo en un lugar de descanso, sino en un faro de fe para todos los que buscaban a Dios. Con el paso de los años, la memoria de Escolástica no solo permaneció viva, sino que floreció como una fuente de inspiración para incontables almas que buscaban una vida de oración y entrega a Dios. Su tumba, en el monasterio femenino cerca del Monte Cassino, se convirtió en un lugar de peregrinación. Era común ver a mujeres de todas las edades arrodilladas ante su sepulcro, muchas de ellas llevando en el rostro la marca de las luchas de la vida, pero también la esperanza de encontrar consuelo y fuerza a través de la intercesión de Escolástica. El lugar donde fue enterrada no era un túmulo común. Bajo la sombra de un gran olivo, el silencio alrededor parecía amplificar las oraciones de los peregrinos. Las personas venían de lejos, muchas veces enfrentando grandes dificultades, para ser testigos de los milagros que comenzaron a ser atribuidos a la intercesión de Escolástica. Relatos de curas, reconciliaciones familiares y transformaciones espirituales se propagaron rápidamente, atrayendo a más fieles y convirtiendo a Escolástica en una referencia de santidad. Benito, incluso ante la añoranza que sentía por su hermana, continuó su misión con renovado vigor. Para él, el ejemplo de Escolástica era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza venía de la humildad y de la confianza plena en Dios. En varias ocasiones, Benito mencionaba a su hermana en sus enseñanzas, destacando su profunda fe y su capacidad de transformar las situaciones más simples en actos de alabanza. Frecuentemente decía a los monjes: aprendan de la pureza del corazón de Escolástica. Ella nos mostró que la santidad no está solo en los grandes gestos, sino en vivir cada día como una ofrenda a Dios.
Una de las historias más impactantes que circulaban entre los monjes y hermanas era la de la aparición de Escolástica a una novicia del monasterio femenino. La joven, que había entrado en la vida religiosa llena de dudas e inseguridades, relató haber visto a Escolástica en un sueño. En la visión, Escolástica la recibió con una sonrisa y le dijo: «Deja que tu corazón repose en la paz de Dios. Él te ama y te ha llamado porque eres preciosa a sus ojos». El relato se propagó rápidamente y fortaleció aún más la fe de las hermanas. A medida que pasaba el tiempo, la santidad de Escolástica fue reconocida oficialmente por la Iglesia y su nombre comenzó a ser venerado en todo el mundo cristiano. Su fiesta litúrgica se convirtió en una ocasión especial de oración y celebración, particularmente para las comunidades monásticas femeninas que veían en Escolástica una patrona y ejemplo de vida consagrada. Su nombre pasó a ser asociado con la reconciliación y la unión, dado que su última conversación con Benito había demostrado el poder transformador del amor fraterno y de la oración. El impacto de Escolástica en la espiritualidad cristiana no puede ser subestimado. Su vida mostró que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que es una posibilidad real para todos los que eligen vivir en profunda comunión con Dios. En muchos monasterios, su día estaba marcado por cantos, lecturas de las Escrituras y reflexiones sobre su vida. La influencia de Escolástica también se extendió más allá de las comunidades religiosas. Familias enteras comenzaron a invocar su intercesión, especialmente en momentos de dificultades. Su historia, marcada por la humildad, la fe y la fuerza silenciosa de la oración, se convirtió en un faro para aquellos que desean seguir el mismo camino. Para Benito, el legado de Escolástica era más que una inspiración, era una misión que debía ser continuada. Él visitaba frecuentemente la tumba de su hermana, llevando consigo nuevos monjes para que aprendieran de su historia. En una de esas visitas, Benito permaneció en silencio por un largo tiempo, observando el lugar donde Escolástica estaba enterrada. Cuando uno de sus discípulos le preguntó en qué estaba pensando, Benito respondió: «Ella está más viva ahora que nunca». Su oración sigue subiendo como incienso ante Dios y sus obras todavía florecen entre nosotros. Las comunidades religiosas que nacieron bajo la inspiración de Escolástica y Benito se multiplicaron a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas fueron transmitidas de generación en generación y la regla de San Benito, que Escolástica vivió tan profundamente, se convirtió en una base sólida para la vida monástica en todo el mundo. Aunque Escolástica no dejó escritos propios, su vida fue un testimonio vivo de que la oración, la humildad y el amor son las mayores fuerzas que un ser humano puede poseer. La imagen de Escolástica como una paloma que vuela hacia el cielo se convirtió en un símbolo de su vida y legado. En muchas iglesias dedicadas a ella, vitrales retratan esta escena, inspirando a los fieles a mirar hacia arriba y recordar que la verdadera meta de la vida está en Dios. Su historia sigue siendo contada, no solo como un recuerdo del pasado, sino como una lección viva que resuena en la vida de todos los que escuchan su llamado a la santidad. Hoy, Santa Escolástica es recordada como más que una santa. Ella es un ejemplo de que incluso en las circunstancias más simples, la fe puede transformar el mundo. Su nombre se pronuncia con reverencia y gratitud, pues su vida fue un regalo para la Iglesia y para todos los que buscan a Dios con sinceridad y amor.